Queridas hermanas, qué terrible lo que estaban viviendo los apóstoles, de acuerdo a lo que nos cuenta el Evangelio. Habían visto cómo habían asesinado a su maestro, cómo lo habían atormentado y cómo a la carrera el viernes lo habían tenido que llevar al sepulcro porque de otra manera no les daría tiempo como judíos, de acuerdo a la ley judía, de celebrar la Pascua. Y después de esto van corriendo a esconderse, evidentemente, al lugar donde Cristo había conseguido un espacio para ellos, que eran gente de fuera, en Jerusalén, el lugar de la última cena. Ahí es donde los apóstoles están reunidos llenos de miedo, pensando que quizás también los soldados de la guardia, del Sanedrín, van a ir a apresarlos porque han sido seguidores de ese hombre crucificado. Y de repente, ante esta idea, ante este temor, ante este miedo, aparece Cristo que atraviesa la pared y les dice: la paz esté con ustedes. Los invita a que pasen del miedo a la paz. Los apóstoles evidentemente se llenan de tanta alegría que Jesucristo les dice: tampoco es bueno tener demasiada alegría, hay que tener controladas las emociones, y por eso les vuelve a decir que la paz esté con ustedes. Para recibir el mensaje de Cristo hay que tener esta paz necesaria que nos permita entender las cosas de la mejor manera. Y por si fuera poco, además de dar este mensaje de paz, que es un mensaje en la Pascua, en la resurrección, Cristo les da otro mensaje maravilloso, que es el perdón. Es decir, gracias a la muerte de Cristo, el hombre, la mujer, el mundo, podemos ser perdonados de nuestros pecados, que a veces son los que nos quitan la paz también. Y claro, para los apóstoles es una gran alegría saber, comprobar con sus propios ojos que aquel crucificado no está muerto, sino que, como él lo había dicho, él es la vida y la vida eterna. Pero lamentablemente no estaban dos de los discípulos. ¿Quiénes no estaban? Evidentemente Judas Iscariote, porque lamentablemente se había quitado la vida. Pero tampoco estaban, nos dice el Evangelio, otro apóstol, que era Tomás, y precisamente este Evangelio que hemos escuchado hoy da pie a que este domingo se llame Domingo de la Misericordia. Pero vamos a reflexionar un poquito acerca de esta palabra. Fíjense que Cristo, en aquella parábola que nos habla del juicio final, nos enseña que en ese momento final se nos va a juzgar especialmente ¿por qué? ¿Por nuestra edad? No. ¿Por nuestra apariencia? No. ¿Por nuestros estudios? No. ¿Por nuestro conocimiento? No. Dice Jesús que se nos va a juzgar por nuestras obras de memoria. Estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, desnudo y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme, era peregrino y me hospedaron, etc. Y además también las obras de misericordia espirituales, que son dar sepultura a los muertos, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar por los vivos y los difuntos. Efectivamente, Cristo nos habla de obras de misericordia. ¿Por qué? Porque solo el que ama puede ser misericordioso y sentir el dolor y necesidad de los otros como propio. Imagínense, para que entiendan claramente, qué siente una madre cuando su hijo está enfermo. Siente misericordia por él, siente preocupación y dolor por él. ¿Qué siente una pareja cuando su pareja se encuentra ante una situación difícil? Siente también el deseo de ayudarle,
se une a su sufrimiento. Eso es exactamente misericordia, que el corazón, la palabra corde significa corazón, que nuestro corazón se haga como triste precisamente por el sufrimiento de la otra persona. Etimológicamente la palabra misericordia viene de dos palabras en latín, mis, que significa miserable, y cordis, que significa corazón. Por lo tanto, quiere decir sentir en el corazón el dolor de los desdichados, el dolor de los miserables. Por lo tanto, para tener misericordia hay que tener amor. Y si San Juan nos dice que Dios es amor, entonces podemos decir que para ser misericordioso es necesario tener a Dios en el corazón. De la indiferencia, del odio, de los deseos de venganza, nunca puede surgir la misericordia. Por eso cuando en la Sagrada Escritura vemos que aunque el ser humano, aunque el pueblo de Israel le falló a Dios, Dios nunca le falló. Él no se mantiene indiferente a mostrar su misericordia, y así lo hizo con Abraham, con Moisés, con los profetas, con su pueblo, y especialmente mostró esta misericordia a través de su Hijo Jesucristo, que se acercó a los alejados, a los pecadores, a quienes sufrían por la enfermedad o alguna influencia del maligno. A nivel humano, podríamos decir que quizás Cristo podría haberse alejado de Pedro porque lo negó, o de sus discípulos porque lo abandonaron durante la pasión, o haber juzgado a la pecadora pública y a los que le fallaron o condenaron. Y sin embargo, incluso Cristo desde la cruz muestra su misericordia diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta misericordia se hace presente también hoy en este texto que hemos escuchado en el Evangelio hoy, porque cuando Cristo se aparece y no está Tomás, los discípulos, cuando llega Tomás, le dicen: hemos visto al Señor, y Tomás no cree. Y Cristo podrá haber dicho: su problema, yo ya me aparecí, se lo dijeron sus discípulos, ya le dijeron que me vieron, yo ya cumplí. Y sin embargo, para que Tomás también tenga la misma alegría que sus compañeros, para que tenga la convicción de que Cristo está vivo y pueda predicarlo como alguien vivo, Cristo se vuelve a aparecer, incluso hasta llega a cumplirle el capricho a Tomás, que había dicho: yo no creo hasta que no mete el dedo en sus llagas. Y Cristo le dice: está bien, si eso necesitas para creer, trae acá tu dedo y mételo en mis heridas. Tomás ya no necesita meter el dedo en las heridas. Y dice una frase hermosísima que tenemos que recordar, porque a veces solamente recordamos a Tomás por su duda, pero no lo recordamos porque fue el primero que reconoció en Cristo a Dios. No solamente al Mesías, porque Pedro dijo: tú eres el Mesías. Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, de la duda pasa a la certeza de que Dios está presente en Cristo, que Cristo es Dios. Y para que comprendamos un poquito más lo que es misericordia, hoy les voy a leer este cuento. Como saben ustedes, he escrito este libro de cuentos para entender el Evangelio, para que niños y adultos lo puedan entender más fácil cada domingo. Todos los evangelios de los años los pueden entender aquí. Y el cuento se llama ¿Qué es misericordia? Mientras viajaban en el metro, el pequeño Marco le preguntó a su mamá: ¿qué es la misericordia? Ella le dijo: para que comprendas mejor te voy a hablar de dos maestras muy distintas. Así vas a entender la diferencia. La primera maestra es justa, porque es responsable, puntual, nunca sale de clases antes del horario marcado, nunca falta a la escuela, prepara bien sus clases y enseña de la mejor manera. Marco entendió que una persona justa es la que cumple con sus obligaciones y horarios. Luego su mamá le dijo: ahora te voy a hablar de otra maestra distinta.
Ella hace lo mismo que la maestra anterior. Es justa, pero cuando se acerca el fin del año escolar, esta maestra descubrió que algunos de sus alumnos iban a reprobar no por cuestión de ella, sino por problemas en su casa o con la familia. Uno de ellos no podía concentrarse en clase porque sus papás siempre peleaban en casa. Otro se había ausentado varios días por enfermedad. Una niña no ponía atención preocupada por el alcoholismo de su papá y otra no podía hacer las tareas porque sus papás trabajaban todo el día y no tenían tiempo para responder sus dudas. El pequeño Marco preguntó, ¿y qué hizo esa maestra? La mamá de Marco le explicó, ella sabía que había cumplido bien con su trabajo y sin embargo decidió dedicarles más tiempo a los niños para que aprendieran y pasaran el año. Nadie podía obligarla a permanecer más tiempo en la escuela. No le pagarían un salario extra y sin embargo ella hizo un esfuerzo extra. Sacrificó sus gustos y su tiempo de descanso para ayudar a aquellos niños. Con esta comparación, Marco entendió que la misericordia es un extra más allá de lo justo. Dijo, entiendo que a las personas se les puede exigir que sean justas, pero no se les puede exigir más allá de sus obligaciones y compromisos. No se les puede obligar a amar o a compartir su tiempo con el que lo necesita. Ese extra que pueden dar sale de su corazón. Misericordia es ayudar a los demás por propia iniciativa y convencimiento. La mamá de Marco se puso muy contenta porque había comprendido perfectamente bien las cosas. Y para profundizar en el tema le dijo, cuando llegue nuestra muerte, Jesucristo nos juzgará. Para Él no es suficiente que seamos justos, que hayamos hecho las cosas que nos tocaban. Tomará en cuenta nuestras obras de misericordia. En ese momento, Marco recordó que la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que amar hasta que duela. El niño comprendió que los cristianos tenemos que esforzarnos en ser misericordiosos aunque nos cueste trabajo. Comentó, la maestra que tuvo misericordia prefirió dedicar su tiempo libre a los niños que iban a reprobar. Renunció a sus ocupaciones personales y ayudó a que los niños superaran el año escolar. Su mamá comentó, Cristo la recompensará por su misericordia. Y concluyó diciendo, Cristo cumplió su misión de salvar al hombre con su muerte y resurrección. Sin embargo, por su gran misericordia, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Su intención era ayudarles a que no dudaran y pudieran pasar el examen de la fe. Por eso también después se le apareció al incrédulo Tomás. Cristo no tenía la obligación de aparecerse, pudo dejar que el apóstol siguiera dudando. Sin embargo, mostró una vez más su misericordia cuando se presentó ante sus discípulos. Con ello, logró que Tomás creyera en la palabra de los apóstoles y que aumentara su fe. El pequeño Marco agradeció las palabras de su mamá y le dijo, me siento muy orgulloso de ti y de mi papá porque siempre son misericordiosos conmigo y con todos los demás. Con su ejemplo me enseñan a dar más de lo que es justo. Así me invitan a ser misericordioso. Con este cuento creo que ya nos queda más claro lo que es misericordia. Dios siempre es misericordioso, pero como a veces se nos olvida esta misericordia, Cristo ha querido tener algunas revelaciones especiales. Allá en el norte de Europa, en la Edad Media, se apareció a algunas religiosas para recordarles que Él tiene un inmenso amor. Más adelante se apareció también a Santa Margarita María Alacoque en Francia para decirle que tiene un corazón sagrado que está dispuesto siempre a amar. Pero como a la gente se le olvida,
recientemente, más recientemente por lo menos, se apareció en Polonia a Sor María Faustina para decirle: yo soy el Señor de la misericordia. Digan: confío en ti. Y precisamente en este día también se recuerda la devoción al Señor de la Misericordia, esta imagen que Víctor les pasa en este momento, que pude traer directamente desde Polonia, exactamente del lugar donde Cristo se apareció, para que toda la gente que entra a este lugar, a esta parroquia, recuerde que Dios es misericordioso, siempre nos perdona, ayuda y acompaña. Así que como Santo Tomás, digamos el día de hoy, en la consagración especialmente: Señor mío y Dios mío.